Nosotros en la vida diaria escuchamos bastante de los impuestos, sobre todo en este mes de marzo, entre marzo y abril. Ustedes deben haber escuchado que las empresas pagan su impuesto a la renta, ¿no? Y algunas personas también tienen que pagar impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces siempre escuchamos impuestos, pero el término adecuado debería ser tributos. Y ahora les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, confundimos los términos impuestos y hablamos de impuestos en general, pero el término correcto debería ser tributos. En esta parte vamos a ver estas secciones, vamos a ver los tributos, qué cosa es un tributo, vamos a hablar de los impuestos, cuáles son los impuestos principales en el Perú, vamos a hablar de comprobantes de pago, de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, y al final vamos a hacer un ejercicio de cómo se liquida el impuesto general a las ventas. Ok, entonces ahí tenemos primero nuestra definición de tributo, ¿no? Tributo es todo aporte, a eso se refiere las prestaciones pecuniarias, ¿no? Las prestaciones pecuniarias son los aportes, las contribuciones, el dinero que damos las personas que vivimos en un estado. Y lo damos con el objetivo que el Estado pueda realizar las obras públicas y brindar los servicios públicos, ¿no es cierto? ¿No? Esa es la definición de tributo. Tributo sería toda aquella contribución, aporte que damos los ciudadanos para que el Estado pueda realizar las obras y los servicios públicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio que todos los ciudadanos, tanto personas como empresas, debamos contribuir con el Estado, ¿no? Debamos pagar tributos, ¿ya? Los tributos en el Perú están clasificados, están divididos en tres. Los tributos pueden ser impuestos, pueden ser contribuciones, pueden ser tasas, y a la vez dentro de las tasas están los arbitrios, los derechos y las licencias. ¿Cómo podemos diferenciar estos tributos? Lo podemos diferenciar un poco por quiénes son los beneficiarios. Con los impuestos nos beneficiamos todos, ¿no? Con el impuesto a la renta, con el impuesto general a las ventas, todos pagamos, y al final, pagues o no pagues, te vas a beneficiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con estos impuestos se construyen los colegios, se construyen los hospitales, se construyen las carreteras, ¿no? Ese es el objetivo principal de los impuestos, es ser utilizados en las obras públicas y en los servicios públicos, ¿no? Y pagues o no pagues esos impuestos, al final te vas a beneficiar, ¿correcto? ¿No? Cualquiera, incluso si no pagamos impuestos a la renta, podemos ir a un hospital regional, por ejemplo, y nos pueden atender. En el caso de las contribuciones no sucede así, ¿ya? Para poder tener el beneficio de la contribución, solamente lo obtienen aquellos quienes hayan aportado esa contribución. Y un ejemplo de contribución es el pago que se hace a eSalud, ¿ya? A eSalud lo pagan las empresas, para que se puedan atender sus trabajadores. Entonces, solamente los trabajadores que pertenecen a las empresas que pagan esa contribución a eSalud se pueden atender, ¿no? Si nosotros no estamos en una empresa que hace aportes a eSalud, ¿no? Si somos informales también, no pagamos eSalud, o no tenemos trabajo, no vamos a poder atendernos en un hospital de salud, ¿no? Vamos a tener que recurrir a un hospital regional, ¿ya? Entonces, solamente aquellos que pagan esas contribuciones
pueden hacer uso de esa obra pública o de ese servicio público. ¿De acuerdo? Y en el caso... pero en la contribución, así como la empresa paga a salud, el trabajador también puede decidir si se atiende en el hospital de salud o puede ir a una clínica particular, ¿no? A veces por el apuro, por la necesidad, y si tienes el dinero o la capacidad disponible, en lugar de hacer tu cola y esperar que de aquí a 3 meses te programen tu cita, puedes ir a una clínica particular y te atiendes en la clínica particular, ¿no es cierto? Entonces, en la contribución, si bien solamente el que paga puede hacer el uso de ese beneficio, si desea lo usa, o si prefiere va a obtener un beneficio alternativo, ¿no? Va a otra opción que sea más rápida de repente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa es la diferencia con la tasa. En el caso de la tasa, es el aporte que hacemos a cambio de un beneficio directo. Entonces, por ejemplo, si pagamos arbitrios, sí o sí tenemos que recibir el servicio de limpieza pública, el servicio de serenazgo, ¿no? Que son los beneficios que va a brindar la municipalidad. Si pagamos una licencia de funcionamiento, tenemos un local, pagamos la licencia de funcionamiento y solamente el local se va a beneficiar de poder operar, ¿no es cierto? O sea, no es que yo pague la licencia y si quiero la uso, si no quiero no la uso, ¿no? Si yo la pago es porque yo voy a hacer uso de ese beneficio inmediatamente. Igual sucede con los derechos, ¿no? Yo pago un derecho minero porque yo voy a explotar esa mina, ¿no? Si no, no pagaría ese derecho. ¿Ya? Dentro de las tasas también está, por ejemplo, el pago que hacemos para nuestro DNI, ¿no? Yo pago el importe, voy al Banco de la Nación, hago el pago del importe que me piden para obtener mi DNI y automáticamente voy a DNI y me van a dar mi DNI, ¿no? No es que yo vaya, pago y si quiero recojo o no recojo mi DNI, no, yo tengo que recoger mi DNI porque es parte del pago que estoy haciendo, ¿no? O cuando van a pedir un certificado de ¿cómo se llama? De policial o de denuncias judiciales, ¿no? Pagamos para recibir ese beneficio directamente, ¿no? Entonces, esas son las diferencias de estos tributos, ¿no? Impuestos, todos nos beneficiamos del servicio, de la obra pública, paguemos o no paguemos, ¿no? La contribución pagamos y solamente si pagamos podemos hacer uso de ese beneficio, pero ya depende de nosotros, ¿no? Si queremos lo usamos o si no, usamos uno alternativo. Y la tasa es el aporte que hacemos para recibir un beneficio, un servicio o una obra directamente, ¿no? Inmediatamente. En el Perú, los impuestos más importantes son el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas, que mayormente lo conocemos como IGB. El impuesto de la renta en el año 2019, ¿no? El 2020 todavía no lo sacamos porque el 2020 recién lo van a liquidar este mes, ¿no? Ahorita en marzo, a fines de marzo, a inicios de abril, las empresas ya están liquidando su impuesto a la renta del 2020, ¿no? Entonces, ustedes saben que se hace recién al final del año es que se liquida el impuesto, ¿no? Entonces, en el 2019, de todos los tributos que recaudó el gobierno, de todos los tributos, estamos hablando de impuestos, de contribuciones y de tasas, de todos los tributos, 44.000 millones de soles fueron de impuesto a la renta y 71.000 millones de soles fueron provenientes del IGB, ¿no? Son los dos impuestos que proporcionan la mayor cantidad del dinero para el Estado, ¿no? Y con eso el Estado, ustedes saben que deben hacer obras y servicios públicos.
Pero también, ya saben, paga a los congresistas, paga a los ministros, paga al presidente, ¿no? Entonces ahí se va un poco ahí se van un poco nuestros impuestos. El objetivo debería ser, ya saben, ¿no? Impuestos principalmente debería ser para obras y servicios públicos. Acá les he puesto cuáles son las normas donde podemos encontrar el detalle de lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el Decreto Supremo 179/2004, y el impuesto general a las ventas está contenido en el Decreto Supremo 055-99. Son las dos, como ya les había mencionado, son los dos impuestos más importantes en el Perú. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es el impuesto que grava las utilidades obtenidas por las personas y por las empresas, ¿ya? Utilidad, recuerden, la utilidad se obtiene restando ingresos menos gastos, ¿no? Cuando restamos ingresos menos gastos, obtenemos la renta o la utilidad, y sobre esa renta le aplicamos un porcentaje, y ese porcentaje va a ser el impuesto que tienen que pagar. El impuesto a la renta en el Perú está dividido en 5 categorías. Ustedes deben haber escuchado, ¿no? Si van a trabajar de manera independiente, tienes que sacar tu recibo por honorarios para que pagues renta de 4ª categoría. Entonces acá vamos a explicar cuál es la diferencia entre primera, segunda, tercera, 4ª y 5ª categoría, ¿ya? La primera categoría, esto solamente es para el impuesto a la renta, y solamente el impuesto a la renta tiene estas categorías. ¿Qué es la primera categoría de renta? La primera categoría de renta, ya saben que cuando hablamos de renta nos referimos a la utilidad que obtienen las empresas, ¿no? La primera categoría de renta es la que se genera por el arrendamiento o subarrendamiento de muebles o inmuebles. Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un departamento y lo queremos alquilar, por el ingreso que obtenemos del alquiler, vamos a pagar impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ok? Eso es el ingreso a la renta. Eso va a ser renta de primera categoría. Todo lo que sea alquiler, ¿no? Si tengo un auto y alquilo ese auto, el ingreso que obtengo por alquilar ese auto va a ser renta de primera categoría. Ahora viene la segunda categoría, y la segunda categoría dice que es el ingreso que proviene de la colocación de capitales, de las regalías, de las patentes, de rentas vitalicias, de derechos de llave y otros. ¿Qué cosa es una colocación de capital? Por ejemplo, si en el Perú no están exonerados, pero si por ejemplo yo deposito mis ahorros en un banco, y el interés que genere el ahorro, ese interés es un ingreso proveniente de la colocación de capitales. ¿Ya? Eso sería renta de segunda categoría. Pero el ahorro no está grabado con impuesto a la renta, entonces por eso no pagamos. Pero ese es un tipo de renta, ¿ya? Otro puede ser, por ejemplo, cuando compramos una casa, ¿ya? Cuando compramos una casa o un terreno y luego vendemos ese terreno, el ingreso que proviene de la venta del terreno, de la casa, eso también es renta de segunda categoría. Y eso sí está grabado con impuesto a la renta, ¿ya? Si vendemos una casa, eso es el ingreso que obtenemos de la venta. Por el ingreso que obtenemos vamos a tener que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Las regalías que se generan, por ejemplo, en el caso de las mineras, ¿no? por la explotación del mineral, que el mineral pertenece al Estado, el oro pertenece al Estado, por eso pagan unas regalías, ¿no? Por transferir una patente, ¿no? Que es un bien también, ¿no? Por la venta de una patente, eso también genera ingreso de segunda categoría, entonces paga impuesto a la renta de segunda categoría.
Luego tenemos la tercera categoría. Y la tercera categoría reúne las actividades o los ingresos que se generan por las actividades comerciales, industriales, de servicios o de negocios. ¿Ya? Yo me dedico a la venta de mercadería, eso es una actividad comercial, el ingreso que proviene de la venta de mercadería, eso va a ser renta de tercera categoría. Tengo una fábrica que elabora pintura, una fábrica de chocolates. Esa es actividad industrial, el ingreso que proviene de esa fábrica, de la venta de esos chocolates, de esas pinturas, va a ser renta de tercera categoría. Soy una constructora, ¿no? Construyo edificios, por el servicio de construcción voy a pagar renta, voy a generar ingreso de tercera categoría, pago impuesto a la renta de tercera categoría. Ya. Acá les voy a indicar otra diferencia. Ya. La primera categoría, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta categoría lo pueden pagar las personas naturales también. ¿Ya? Las personas naturales pueden obtener ingresos de primera categoría cuando alquilan, por ejemplo, ¿no? Las personas naturales pueden tener renta de segunda categoría cuando venden un inmueble, por ejemplo. Pueden tener renta de tercera categoría cuando tengo una tienda y me dedico a la venta de abarrotes, que es una actividad comercial. Voy a tener, como persona natural, voy a tener renta de tercera categoría. Puedo hacer un trabajo de manera independiente y puedo tener renta de cuarta categoría. Puedo trabajar dentro de la planilla de una empresa y voy a tener renta de quinta categoría. Entonces, las personas naturales podemos tener ingresos de cualquiera de estas 5 categorías. Las personas jurídicas o las empresas solamente obtienen renta de tercera categoría. ¿Ya? Las personas no se vayan a confundir. Una persona jurídica, una empresa, no puede tener renta de primera categoría. ¿Ya? Siempre, cualquier actividad que realice una empresa, siempre se va a considerar renta de tercera categoría, ¿no? Por ejemplo, la empresa vende un edificio, pero por el simple hecho de ser una empresa, no puede ser renta de segunda categoría, siempre va a ser de tercera. Una empresa se dedica al alquiler de camionetas, ¿no? Alquiler de camionetas no puede ser renta de primera categoría porque lo está haciendo una empresa, ¿no? Cuando lo hace una empresa siempre va a ser tercera categoría, por si acaso, ahí hay que tener cuidado. Y las dos últimas categorías, que son ingresos que provienen del trabajo, rentas que provienen del trabajo, es la cuarta categoría cuando ese trabajo se realiza de manera independiente, y la quinta categoría es cuando el trabajo se realiza de manera dependiente, ¿no? Cuando estamos en planilla de una empresa, el ingreso que obtenemos va a ser renta de quinta categoría. Entonces, esas son las 5 categorías de impuesto a la renta que tenemos en el Perú. En el caso del impuesto a la renta, además de las 5 categorías que hay, en el caso de la renta de tercera categoría, ya solamente en el caso de la renta de tercera categoría, tenemos 4 regímenes tributarios. El nuevo régimen único simplificado, que es lo que se conoce como el RUS, el régimen especial de renta, que es el RER, el régimen general y el régimen MIPE tributario. Ya, todos estos 4 son renta de tercera categoría, generan renta de tercera categoría, pero según el nivel de ingresos, ¿no? Según el nivel de renta, la empresa puede elegir estar en el RUS, puede estar en el RER, puede estar en el régimen general o puede estar en el régimen MIPE tributario. ¿De qué depende? Depende de los ingresos. Depende de los ingresos, ¿no? Acá no lo he detallado, pero
Por ejemplo, para estar en el RUS, actualmente solamente hay, antes habían 5 categorías de RUS, ¿no? Ahora solamente hay 2 categorías. Ventas mensuales de 5.000, que es la primera categoría, donde solamente pagan 20 soles al mes, y la segunda categoría de RUS, que es hasta 8.000 soles mensuales, donde van a pagar 50 soles, ¿ya? Entonces, para estar en el RUS, máximo deben vender 8.000 soles mensuales. Luego tenemos el régimen especial de renta. En el caso del régimen especial de renta, los ingresos no pueden superar los 525.000 soles al año, ¿ya? Para estar en el régimen especial de renta, los ingresos totales de la empresa no pueden superar los 525.000. Por ahí en el chat estoy viendo que están haciendo algunas preguntas. Las preguntas las hacemos ya saben, en la parte final, ¿no? Tenemos un tiempo ahí destinado a las preguntas. Yo las voy dejando ahí en el chat y al final no se preocupen, yo les voy a contestar. El régimen siguiente es el régimen general, ¿no? Ya saben, cuando ya vendemos más de 525.000 soles al año, ya podemos estar en el régimen general, ¿no? Existe también otro beneficio, un beneficio tributario para el régimen, para las medianas y pequeñas empresas, que es el régimen MIPE tributario, que el beneficio es que para las primeras 10 UITs van a pagar solamente el 10% de impuesto. Según el régimen tributario, las empresas también van a estar obligadas a llevar una determinada cantidad de libros contables, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el régimen, las empresas que están en el régimen especial de renta solamente necesitan llevar registro de compras y registro de ventas. Las empresas que están en el régimen general de renta y en el régimen MIPE tributario, según el volumen de ingresos, va aumentando, conforme va aumentando el nivel de ingresos, van aumentando la cantidad de libros que tienen que llevar. Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene ingresos hasta 300 UIT, para esto, si han escuchado que es una UIT, ¿han escuchado qué es una UIT? Ok, Daisy, sí. Ya, UIT significa unidad impositiva tributaria. Ya, UIT, unidad impositiva tributaria. ¿Cuánto es la UIT para el año 2021? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado a cuánto equivale la UIT? 4.300, profesor, cada año va aumentando en 4.400, ajá. 4.300 era el año pasado, para el 2020, para este 2021 es 4.400, o sea, hay que tener cuidado, cada año efectivamente va variando el valor. Para el 2021 es 4.400, ¿ya? Para el 2020 es 4.300. Para la declaración del impuesto de renta del 2020 van a usar la UIT de 4.300, pero para el 2021 es 4.400. Perfecto. Entonces lo que hacemos es multiplicar 300 por estos 4.400, ahí sale el valor de los ingresos, y según hasta 300 UIT hay que llevar registro de compras, registro de ventas y libro diario. De 300 a 500 UIT hay que llevar libro diario, libro mayor, registro de compras, registro de ventas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante, sobre todo para el área contable. No sé si a ustedes les interesa un poco el poder laborar en lo que es como asistentes comerciales también, ¿no? Entonces, en el caso del asistente de caja comercial,
El cajero comercial sí necesita manejar, por ejemplo, el libro caja, ¿no? El libro caja sí se lleva en lo que es el cajero comercial, por ejemplo. Pero eso ya es parte de la contabilidad completa, ¿no? El libro caja aparece recién acá en lo que es contabilidad completa. Muy bien, entonces ahí terminamos lo que es el impuesto a la renta, que también es algo general lo que hemos visto, y vamos a ver lo que es el impuesto general a las ventas o IGB. ¿Cuánto es la tasa de IGB? Eso sí sale en todas las facturas, ¿no? ¿Cuánto es la tasa del IGB en el Perú? A ver, por el chat pueden responder. 18, Nilber, correcto. 18%, ¿no? 18%, correcto. Daisy también. Muy bien, entonces, ese IGB, ¿en qué casos pagamos IGB? Porque el IGB no lo pagan las empresas, sino que lo pagamos todos nosotros, porque el IGB, a diferencia del impuesto a la renta, el impuesto a la renta se genera cuando la persona o la empresa tiene ingresos. Si no tiene ingresos, no paga impuesto a la renta, ¿ya? Y en el caso de las personas, por ahí me estaban preguntando, en el caso de las personas, si nuestro ingreso no excede de las 7 UITs, tampoco pagamos impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos pagamos IGB? No solamente en las compras y en las ventas, sino que vamos a ver que hay 5 operaciones en los cuales se va a generar este IGB, ¿ya? ¿En qué casos o cuáles son estas operaciones que están grabadas con IGB? No solamente son las compras y las ventas, como vamos a ver acá, ¿no? Es más, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de compras y ventas, pero en realidad la operación que se está grabando es la venta propiamente dicha, ¿no? Pero vamos a ver que cuando se liquide el impuesto, cuando las empresas son las que liquidan el impuesto, utilizan el IGB de las compras, ¿no? Por eso hay un tema medio delicado que es el tema de las facturas, que lo voy a explicar más adelante también. Entonces, por lo pronto vamos a ver que hay 5 operaciones. Todavía no tomemos en cuenta la compra, solamente vamos a tomar en cuenta, por eso se llama impuesto general a las ventas, vamos a tomar en cuenta las ventas, ¿correcto? Entonces, ¿qué operaciones están grabadas con IGB? Las ventas en el país de bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Bienes muebles en realidad son todos aquellos bienes que podemos mover. Por ejemplo, una computadora, una mesa, un auto, ¿qué más puede ser? Un lapicero, un cuaderno también son bienes muebles. Entonces, la venta de esos bienes, en la venta de esos bienes hay que pagar IGB, ¿no? La prestación o utilización de servicios en el país, ya, pero siempre y cuando esta prestación de servicios sea realizada por una empresa, ya, porque si es una persona ya no se paga IGB, sino se paga impuesto a la renta de cuarta categoría, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no?, que las personas cuando realizan un trabajo de manera independiente, eso genera renta de cuarta categoría. Pero cuando una empresa realiza una prestación de servicios, además de ser renta de tercera categoría, va a ser una operación que está grabada con IGB. Los contratos de construcción, ¿no? Los contratos de construcción también están grabados con IGB, ¿no? Contratamos a la constructora ABC para que nos haga la casa, ¿no? Tenemos el terreno, somos propietarios del terreno, y contratamos a la constructora para que nos construya la casa. Cuando termina la construcción, la constructora nos tiene que dar una boleta, ¿no? Una boleta para que se pueda pagar el 18% del IGB.
la primera venta de inmuebles que realicen los constructores. Ya, esto es diferente al contrato de construcción, ¿no? En el contrato de construcción nosotros tenemos el terreno y le pedimos a la constructora que nos construya la casa, ¿no? Eso es contrato de construcción. En la primera venta de inmueble que realiza el constructor, acá el que tiene el terreno es la constructora, ya no es una persona, ¿no? Ya no somos nosotros, es la constructora tiene el terreno, en ese terreno construye una casa, construye un edificio y los comienza a vender. Entonces, vamos uno de nosotros, nos gusta un departamento, lo compramos, la constructora nos va a dar una boleta y en esa boleta va a haber IGB, ¿ya? Pero solamente la primera venta del inmueble que hace el constructor. Cuando vendemos, cuando ya nosotros estamos viviendo en el departamento, nos queremos mudar y vendemos ese departamento, cuando vendemos ese departamento ya no va a estar grabado con IGB. ¿Ya? Solamente la primera venta, siempre y cuando la haga el constructor del inmueble. Y en la importación de bienes, todas las importaciones tienen IGB. ¿Ya? A menos que sean algunos bienes exonerados. Por ejemplo, las vacunas, por las vacunas no se va a pagar IGB, ¿no? Porque son medicamentos. Entonces, algunos medicamentos que son importados no tienen que pagar IGB. ¿Ya? Pero las demás importaciones, importamos zapatillas del extranjero, cuando traemos las zapatillas llegan a aduanas, vamos a tener que pagar el 18% por esos productos, ¿no? O una empresa importa maquinaria de China, por esa maquinaria cuando llega acá a Perú, por esa maquinaria va a tener que pagar el 18% de impuestos generales a las ventas. Entonces, esas son las 5 operaciones. Ya, entonces, acá tener solamente para aclarar, el 18% de impuestos generales a las ventas lo paga el consumidor final. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el pedir comprobante de pago, que ahora lo vamos a ver, los comprobantes de pago. La operación en sí está grabada con IGB, o sea, sí o sí, esa operación va a tener que declarar impuestos. El hecho de que no pidamos un comprobante de pago va a implicar de que la empresa que está realizando la operación, al final de cuentas, se quede con nuestro impuesto. Y ya saben que ese impuesto en realidad se utiliza para poder hacer las obras públicas, ¿no? Para que el Estado pueda realizar los servicios públicos. Ya no es para la empresa. ¿Ya? Por eso es necesario. Por eso es importante el pedir comprobante de pago. El comprobante de pago nos asegura que la empresa va a tener que pagar el impuesto. ¿De acuerdo? Esa operación, esas operaciones que realizamos en la venta, ¿no? Para el consumidor final, que también puede ser una empresa, eso va a implicar un gasto, ¿no? Entonces, el sustento del gasto es el comprobante de pago. Y vamos a ver dentro de un momento cuáles son esos comprobantes de pago que se pueden utilizar para sustentar el gasto de las empresas. ¿Ya? Entonces, acá solamente pretendo ponerlos en alerta que esos comprobantes de pago que se emiten en las operaciones que realizan las empresas, hay que mantenerlos en custodia, ¿no? Hay que mantenerlos por lo menos 5 años. ¿Por qué? Porque si bien la operación la podemos realizar hoy día, eso no implica de que la SUNAT lo vaya a revisar hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en las empresas? ¿No? Las empresas realizan las operaciones de compras y de ventas, ¿no? Por cada operación piden su factura, su comprobante de pago, guardan el comprobante de pago, lo anotan en los registros contables, al final de mes hacen su liquidación, presentan su declaración de impuestos a la SUNAT, pero como se dan cuenta, todo ese proceso lo hace la misma empresa.
Entonces, como lo hace la misma empresa, la SUNAT tiene que ir a revisarlo. Y no lo revisa necesariamente en ese momento, sino que lo puede revisar de aquí a 2 años, a 3 años, o a veces hasta después de 5 años, ¿no? A veces va al SUNAT a revisar después de ese tiempo. Entonces, el consejo es que custodien, cuiden esos documentos por lo menos más de hasta 5 años puede ser, ¿no? Hasta 5 años hay que mantener esos documentos. Otro tema donde se tiene que tener cuidado es en las descripciones que se colocan en los comprobantes de pago. ¿No? A veces las empresas, está permitido, ¿no? que puedan dar agasajos al personal o de repente algún tipo de agasajo a sus clientes, ¿no? para que puedan realizar las compras. Entonces hay que detallar qué tipo de operación ha sido, ¿no? Si ha sido un consumo con un cliente, hay que detallar, ¿no? Todo eso tiene que ir detallado en las facturas, porque si no la SUNAT puede entender que esos son gastos propios no de la empresa, sino que son de los accionistas, de los dueños, y les van a desconocer esos gastos también. Entonces, esos gastos, como les explicaba, van sustentados en los comprobantes de pago. En el Perú tenemos principalmente estos, en realidad hay más comprobantes de pago que están detallados en esta resolución de superintendencia 00799, pero los más comunes, los más utilizados por las empresas son las facturas, las boletas, los tickets, los recibos por honorarios y la liquidación de compras, ¿no? Esos son los 5 comprobantes de pagos más utilizados por las empresas. La factura es el único comprobante de pago. La factura es el único comprobante de pago que sustenta el gasto de las operaciones y sustenta el crédito fiscal. ¿Qué cosa es el crédito fiscal? El crédito fiscal es el IGB que está en las facturas de compra. ¿Ya? Entonces, las empresas tienen IGB de venta y tienen también IGB de compra. Ese IGB de compra se llama crédito fiscal. Los negocios que están en el RUS o nuevo RUS, ¿ya? Los que están en el RUS no pueden emitir factura, pero cuando compran productos tienen que pedir factura para poder sustentar esas operaciones. ¿Ya? El RUS no emite factura, solamente emite boleta, pero cuando compra tiene que comprar con factura, tiene que pedir factura, porque si no, no le van a... La SUNAT también revisa a los del RUS, ¿no? Entonces, para eso necesitan tener su factura. En las exportaciones también se puede emitir factura, ¿no? Se tiene que emitir factura. La factura es el único documento que sustenta el gasto o el crédito fiscal. Y ahí les he puesto algunos, en el material se puede ver más claro, yo sé que de repente en el Zoom no se puede visualizar, pero en el material ustedes pueden ver algunos ejemplos de facturas, ¿no? Con qué características deben de tener. El otro comprobante de pago que es mayormente utilizado son las boletas de venta. La boleta de venta ya no sustenta el gasto. ¿Ya? La boleta de venta solamente se emite al consumidor final siempre y cuando el consumidor final no necesite sustentar el gasto de la operación ni vaya a usar el crédito fiscal. Entonces, en ese caso, se solicita una boleta. ¿Ya? Igualmente les he puesto ahí algunos modelos de boleta. ¿Qué sucede con los tickets emitidos por las máquinas registradoras? Los tickets pueden ser factura o pueden ser boleta, ¿no? Muchas veces ustedes de repente han ido a comprar a uno de estos centros comerciales donde están los hipermercados, ¿no?
Plaza Vea, Macro, y llegan a la caja a pasar sus productos y la cajera les dice, ¿quieren boleta o factura? ¿No? Pero les van a emitir al final es un ticket, ¿no? Eso es el ticket emitido por la máquina registradora, pero ese ticket puede ser boleta o puede ser factura también, ¿de acuerdo? Factura siempre y cuando el consumidor necesite sustentar el gasto y usar el crédito fiscal. Las facturas y las boletas lo emiten las empresas y las personas que tienen negocio, ¿no? Que están generando renta de tercera categoría, ¿no? Que son actividad comercial, industrial o negocios. Y en cambio, cuando una persona natural está prestando un servicio de manera independiente, está realizando un trabajo de manera independiente, en ese caso tiene que emitir un recibo por honorarios. Y en el recibo por honorarios ya no se incluye el IGB, ¿no? En el recibo por honorarios lo que se va a incluir es el impuesto de la renta de cuarta categoría, ¿no? Ahí va a haber un descuento, ¿no? El IGB se adiciona, el IGB se va a adicionar en la factura. En el recibo por honorarios, el impuesto de la renta se le descuenta al trabajador, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, un contador va a hacer un servicio de manera independiente y va a cobrar, por acá tengo, por ejemplo, 2.000 soles, hay un monto mínimo que es 1.500 soles, ¿no? Cuando el servicio supera los 1.500 soles, se tiene que descontar o retener el 8% de impuesto a la renta. ¿Ya? Cuando el servicio es menor a 1.500 soles, ustedes ahí en el ejemplo que pueden visualizar en la pantalla, cuando el servicio es menor a 1.500 soles, ya no se tiene que hacer la retención. Entonces, por ejemplo, en este recibo que está en el ejemplo es por 1.200 soles. Como es menor a 1.500 soles, ya no le están haciendo la retención del 8%. Cuando supera 1.500 soles, va a ser obligatorio que le hagan la retención, ¿no? La empresa le va a retener el 8%. Y la empresa se encarga de pagar eso a la SUNAT. Entonces esos son un poco los principales comprobantes de pago: la factura, la boleta y el recibo por honorarios. Existen otros documentos como la guía de remisión y la nota de crédito y la nota de débito, que no son comprobantes de pago, pero que también se utilizan en las empresas. La guía de remisión es un documento que se utiliza para el traslado de bienes. ¿Ya? Solamente se utiliza para el traslado de bienes. Se tienen que emitir dos guías: la guía transportista y la guía remitente, ¿no? Cuando el traslado de bienes se realiza con el transporte propio de la empresa, con transporte privado, solamente se emite la guía de remisión remitente. Cuando la empresa no tiene vehículos, cuando no tiene transporte, cuando tiene que contratar a una empresa de transportes, eso se llama transporte público. Cuando tiene que contratar transporte público, se tiene que emitir dos guías. La guía remitente, de todas maneras, esa se va a tener que emitir, lo emite la empresa, y la guía de remisión transportista. ¿Ya? Eso es siempre y cuando se contrate a una empresa de transporte. La guía de remisión transportista la emite la empresa de transporte justamente. Y la guía de remisión remitente la va a emitir la empresa, que es la que va a trasladar los bienes. En el modelo, ustedes se pueden dar cuenta, en el modelo de la guía de remisión no aparece valores, aparecen cantidades que se transporta, pero
no se debe incluir los valores de los bienes que se están transportando. ¿Ya? Eso también hay que tener cuidado. No es necesario que el transportista sepa el valor de los bienes que se está trasladando. Solamente se deben colocar las cantidades. Estos documentos que se llaman la nota de crédito y la nota de débito tampoco se consideran comprobantes de pago. Son documentos que se utilizan para modificar un comprobante de pago. ¿Ya? La nota de crédito y la nota de débito son documentos que se utilizan para modificar comprobantes de pago. La nota de crédito se va a emitir siempre y cuando se tenga que realizar alguna anulación, algún descuento, bonificación o devolución a una operación anterior. Por ejemplo, hice una venta de televisores. Hice una venta de televisores por 10.000 soles. 10 televisores por 10.000 soles. Entonces, cada televisor vale 1.000 soles, ¿no es cierto? Ya, un televisor se malogró. El cliente viene, lo devuelve el televisor, pero yo ya le emití la factura, de repente ya me pagó también los 10.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, me está devolviendo un televisor, yo le tengo que devolver 1.000 soles. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que emitir una nota de crédito. ¿No? Le emito la nota de crédito y le voy a devolver sus 1.000 soles. ¿Ya? O también puede ser, le vendí los televisores y le di crédito por 30 días, ¿no? Y por los 30 días le cobro un mayor importe. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 10 televisores, le doy crédito por 30 días y en lugar de 10.000 me debe pagar, al final de los 30 días me debe pagar 11.000 soles. ¿Ya? Pero el cliente de repente tuvo dinero antes y me paga a los 7 días. Entonces, como me pagó a los 7 días, ya no le voy a cobrar los 11.000, sino que le tengo que hacer un descuento. Para hacer ese descuento también tengo que emitir una nota de crédito. ¿Ya? Entonces, nota de crédito es para hacer anulaciones, descuentos, bonificaciones o devoluciones de los bienes o servicios. El modelo, si se dan cuenta, es muy parecido al de una factura. La nota de crédito se puede emitir contra una factura, contra una boleta o incluso contra un recibo por honorarios. ¿Ya? Eso en realidad modifica cualquier comprobante de pago. Pero para poder hacer devolución, anulación, descuento, bonificaciones. El otro documento es la nota de débito. Y la nota de débito se utiliza para poder recuperar costos, gastos, o para poder aumentar el valor de una operación que se realizó con anterioridad. ¿Ya? Entonces, la nota de crédito, recordar, ¿no? La nota de crédito para hacer descuentos y la nota de débito para poder hacer adiciones. Entonces, por ejemplo, le vendí polos, ¿no? Le vendí polos a mi cliente, un lote de polos a 5.000 soles, pero se demoró en pagarme. Yo le quiero cobrar intereses por la demora, ¿no? Intereses moratorios. Para poder cobrar esos intereses moratorios, yo le tengo que emitir una nota de débito. Vendí calculadoras a mi cliente y tomé un precio desactualizado. No, quiero corregir, ya le emití la factura, se llevó las calculadoras, todo, ¿no? Pero por ahí me di cuenta que me equivoqué en el precio. Si yo quiero corregir el valor del precio de esas calculadoras, le voy a tener que emitir una nota de débito. ¿Ya? Entonces, para poder adicionar cualquier valor, tengo que emitir una nota de débito. Y acá también el modelo de la nota de débito, también muy parecido al caso de la factura.
Bueno, ya estamos terminando, acá voy a avanzar un poco porque ya estamos con la hora. Estos comprobantes de pago que hemos visto tienen que ser anotados en la contabilidad, en los libros y registros contables, ¿no? Pues en las empresas, como vimos en la parte de los regímenes tributarios, según los ingresos, las empresas tienen que llevar varios libros contables, ¿ya? Cuando exceden las 1700 UIT, recuerden que tenían que llevar contabilidad completa. Entonces eso implica, por ejemplo, tener libro cajibancos, el libro de inventarios y balances, un libro diario, un libro mayor, registro de compras, el registro de inventario permanente, el registro de inventario permanente en unidades, el registro de inventario permanente valorizado, registro de ventas, ¿ya? Entonces hay una serie de libros que tienen que llevar las empresas. De estos libros, los que vamos a encontrar sí o sí, porque incluso desde el régimen especial de renta tienen que llevar, son el registro de compras y el registro de ventas. Y este registro de compras y el registro de ventas son los que se utilizan para poder liquidar, para poder hacer el pago del impuesto general a las ventas. ¿Ya? Entonces acá tenemos los modelos del registro de compras y tenemos el modelo del registro de ventas. Y acá me voy a pasar a la parte del ejemplo que les quería mostrar, que es cómo se hace la liquidación del impuesto general a las ventas. El impuesto a la renta es más complicado porque el impuesto a la renta hay que preparar los estados financieros, hay que sacar la utilidad de la empresa y sobre esa utilidad hay que calcular el 29.5% y hay una serie de adiciones y deducciones. El IGB es más fácil, ¿ya? Pagar el IGB para una empresa es un poco más fácil, ¿no? Entonces tenemos dos libros que son el registro de ventas uno y el registro de compras es el otro caso. En este registro de ventas que les estoy mostrando se anotan todas las facturas por las ventas que ha emitido la empresa, ¿ya? Pues si se dan cuenta acá aparece una columna que se llama IGB, ¿no? Entonces, cuando la empresa emite la factura, digamos que esta empresa vende detergentes, ¿ya? Esta empresa va a vender detergentes, ¿no? Entonces, ¿a quién le vende los detergentes? Lo vende a los restaurantes, lo vende a las industrias de alimentos, lo vende a hospitales, qué sé yo, vende detergentes, ¿no? Entonces, o incluso puede vender también a personas naturales, ¿no? A consumidores finales, ¿de acuerdo? Cuando emite su factura, cuando emite la boleta, ¿cuánto es lo que tiene que pagar el cliente? El cliente tiene que pagar el total, ¿no? El total, por ejemplo, el primer valor es 1.104 soles. Si se dan cuenta, cuando paga estos 1.104 soles, está pagando el IGB. Entonces, el IGB que cobra la empresa, si se dan cuenta, no es de la empresa, ¿no? Es el IGB que nos ha cobrado a nosotros, que somos los consumidores finales, y ese IGB lo tienen que pagar a la SUNAT. ¿Por qué se ha ideado de esta manera? Porque para la SUNAT es más fácil pues cobrar a la empresa que cobrar a cada uno. Imagínense por cada vez que nosotros compramos, ir directamente a la SUNAT a pagarle. Entonces, para poder hacer la recaudación más fácil, la empresa que nos vende es la que recolecta el IGB y al final del mes lo va a pagar a la SUNAT. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todas las ventas tienen IGB, ¿no es cierto? Todas las ventas tienen IGB. Y esto es lo que debería pagar la empresa al final del mes. Esto es lo que el total, los 10.882, es lo que debería pagar al final de mes por el IGB, ¿no es cierto? Pero acá sucede algo especial, que esta empresa también hace compras, ¿no es cierto? Entonces, las compras, ¿dónde se van a anotar? En el registro de compras. Entonces, ahora estamos viendo el registro de compras. En este registro de compras, la empresa ha anotado todas las facturas de las compras que ha realizado. Entonces, la empresa ha comprado alimento, por ahí tiene estas famosas facturas de consumo, ¿no? Aquí
tiene consumos en restaurantes, consumos en hoteles, ¿no? Que también son válidos, siempre y cuando recuerden, estén detallados para qué cosa ha sido, ¿no? De repente una cena con cliente, el hospedaje de algún asesor, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar sustentado. Y por acá está la compra de la mercadería, pero todos son con factura. Entonces, cada vez que la empresa ha hecho una compra, tiene que pagarle también a su proveedor. ¿Y cuánto le tiene que pagar a su proveedor? El importe que está en la columna que dice total, ¿no? Vamos a la factura más grande, ¿no? A su proveedor de mercadería. A este proveedor de mercadería le está pagando 35.976 soles. Pero en este total también está la empresa, en este caso ahora ella es la que está pagando el IGB. Entonces su proveedor es el que va a tener que liquidar esto y pagar directamente a la SUNAT. ¿Ya? Entonces acá es el proveedor el que va a pagar el IGB. Entonces, como la empresa a todos sus proveedores ya les ha ido dando una parte de IGB, del IGB que le corresponde a ella como empresa, no sería justo para la empresa, ¿no?, que tenga que pagar 8.000 soles más los 10.000, ¿no? No sé si pueden visualizar, ¿no? Imagínense, pues no tendría que pagar 10.000 del IGB que cobró a sus clientes más los 8.000 soles del IGB que también ha ido pagando y que ya el proveedor se va a encargar de pagar a la SUNAT. Entonces, para evitar eso, se prepara lo que se llama la liquidación de impuesto del IGB. Eso lo hacen las empresas todos los meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran su registro de ventas y acá sale lo que tienen que pagar a la SUNAT. Son 10.882. Agarran su registro de compras, van a la suma del total del IGB y le sale 8.023. ¿Cuánto es lo que tienen que pagar a la SUNAT? En este caso va a ser la diferencia, ¿no? Van a tener que restar los 10.000 anteriores menos los 8.023, que salen unos 2.000 y tantos soles, y eso es lo que tienen que finalmente pagar a la SUNAT, ¿no? Eso es más justo. Ahora, si se dan cuenta, ¿no?, el IGB que paga la empresa a sus proveedores, y el proveedor se va a encargar, ¿ya? Y es responsabilidad del proveedor. Si el proveedor no le paga a la SUNAT le va a poner la multa al proveedor, ¿no? La responsabilidad de esta empresa es pagar los 10.000, ¿no? Pagar los 10.000, menos los 8.000 que ya ha ido pagando a través de sus proveedores, ¿no? Y eso se llama la famosa liquidación del impuesto del IGB. Y con esto, bueno, nos hemos excedido un poquito, unos minutos,